Podría seguir mencionando numerosas acciones, pero creo que lo realmente importante es comprender que esto que estamos haciendo en este ámbito no es algo aislado, no es una política para las Fuerzas Armadas, una política para la ciencia y la tecnología o una política para la educación. Al contrario, es un concepto integral de nación que derrama en todas y cada una de las partes que conforman esa nación y aplica los esfuerzos humanos y colectivos y los recursos económicos necesarios para dotar a la Argentina de soberanía. Soberanía. Por favor, graben a fuego esa palabra en sus corazones y en sus cabezas. Va a ser la palabra que va a definir el devenir de este siglo XXI. No estamos hablando de la soberanía de un límite territorial o la soberanía que implica cantar con orgullo el himno, izar la bandera. La soberanía que debe darse en todos y cada uno de los ámbitos, en la producción, en la industrialización, en la ciencia y la tecnología. Ese faro de la soberanía que inauguramos en el Museo de nuestras Islas Malvinas no es solamente una soberanía territorial, no es solamente una soberanía declamada, es una soberanía que define a un país que quiere tener identidad propia, que quiere tener fundamentalmente autonomía razonable en un mundo que sabemos interdependiente, pero que necesitamos imperiosamente reconstruir con mucha fortaleza para que las variables externas, cuando se producen en forma desfavorable a nuestros intereses, tengamos la fuerza suficiente para amortiguar los daños que se puedan hacer. Y lo hemos logrado. En un mundo, en una Europa que se debate, hoy podemos decir que nuestra economía, pese a todos los pronósticos, algunos tal vez porque los habían convencido, otros tal vez, creo, la mayoría interesados, afortunadamente para nosotros los argentinos no se ha cumplido ninguno. ¿Pero por qué? Porque hemos desarrollado un proceso de reindustrialización, un mercado interno muy fuerte, un desarrollo y una inversión en ciencia y tecnología, en cultura, en educación, sin precedentes en toda nuestra historia, en un crecimiento del Producto Bruto también sin precedentes. Por eso podemos hacer estas cosas en las Fuerzas Armadas y además porque no habrá Fuerzas Armadas grandes en una nación que no lo sea. Los momentos de mayor gloria de nuestras Fuerzas Armadas, los momentos de mayor identificación del pueblo con sus Fuerzas Armadas ha sido en los gobiernos que han dotado no solamente de soberanía en los símbolos, en el territorio, sino también de soberanía popular a nuestro país y a las sociedades. Y este creo que es el legado más importante que podemos hacer quienes nos desempeñamos en la política como militantes, como dirigentes políticos y que han elegido y quienes han elegido también por vocación no la política, sino ser soldados de la nación. Ser soldado de la nación no significa levantarse temprano, saludar la bandera y cantar el himno. Ser soldado de la nación también significa identificar los intereses personales y colectivos como fuerza con los del Estado Nacional. El Estado Nacional, no estoy hablando del Gobierno Nacional, estoy hablando del Estado Nacional, que es precisamente el instrumento que hemos recuperado luego de décadas de neoliberalismo, donde nos dijeron que el Estado estaba de más. Y ustedes también les dijeron que estaban de más. Porque en definitiva, no se necesitaban Fuerzas Armadas preparadas para el desarrollo, para la producción y para la defensa nacional. Se necesitaban tal vez Fuerzas Armadas para recordarlas el 25 de mayo o el Día de los Granaderos o un desfile militar, que son lindos los desfiles, me gustan, hay que hacerlos. Pero antes que desfilar hay que saber
que tenemos que conformar un país, un Estado fuerte, en un mundo que cada vez va a ser más complejo y más difícil, y que el rol que ustedes tienen que tener como soldados de esa nación es contribuir a su defensa, y contribuir a su defensa es precisamente tener la identificación con nuestra historia, aprender de nuestros errores, corregir los que todos los hemos tenido, y todos juntos, en forma unida, solidaria, que no significa pensar igual respecto a todo, pero sí significa pensar igual en una sola cosa, en que la patria debe estar por sobre cualquier interés partidario, corporativo o sectario. Creo que esto tal vez sea lo más importante que hemos logrado en estos años. Más allá de críticas, de errores y de desaciertos que todos podamos haber tenido, porque bueno, quien gobierna y quien hace normalmente puede también y se equivoca, pero lo hemos hecho con un profundo amor a la patria, con una defensa irrestricta frente a ataques como nunca se vieron, externos e internos. Hace pocos días vimos cómo una nación, cuna de la democracia, de nuestra cultura, de nuestra propia cultura occidental, Grecia, se debatía y se debate en una situación similar a la que vivimos en el año 2001. Esto nos tiene que dar un aprendizaje a todos nosotros y fundamentalmente a ustedes, que muchas veces también han sido utilizados externa e internamente para defender intereses que no eran los del país, que eran los de grupos, y que muchas veces vemos que siguen gozando de los mismos beneficios mientras otros están purgando las penas por las cosas que los mandaron a hacer y les hicieron hacer. Por eso yo quería, en esta mi última cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, convocarlos a que nunca más se dejen llevar por un canto de sirena. En todo caso, hagan como Ulises. Átense al mástil de la nave para ver cómo es el canto, pero nunca más se dejen llevar por los que a la hora de hacer las cosas son del ejército de los animémonos y vayan. Nunca más, soldados de la patria.